te gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que en estos momentos se están conectando y dependiendo de qué parte de nuestro mundo nos están viendo. Es para nosotros pues una dicha que ustedes todavía estén con nosotros y estén siempre a la expectativa de los diferentes temas y de los compañeros que traemos para los diferentes conversatorios, que sabemos que los temas son de mucho interés, tanto para los compañeros salvadoreños que nos encontramos en el exterior, como aquellas personas también de la solidaridad que están pendientes con los problemas existentes en nuestro país. Nosotros sabemos de que últimamente pues se han dado varias reformas, bueno, se ha cambiado hasta la ministra de Educación, se acerca también el 15 de septiembre, hoy tenemos a un compañero que es representante, miembro de la directiva del Bloque Popular de Resistencia, que es el que va a estar con nosotros. Antes que nada, pues vamos a presentar al compañero Marvin, que nos salude porque él va a estar como Frente Intercontinental conmigo en este conversatorio. Adelante, Marvin. Muchas gracias, gracias a nuestro invitado de honor, a las personas. Carlita González, un saludo para usted que siempre está ahí sintonizándonos en directo o después, y a otros tantos compañeros. Soy Marvin de un cantón de Chalate, nací actualmente, Cantagallo se llama, para no perder la costumbre, pues actualmente residiendo en Toronto, Ontario, y preocupado por todo lo que se están dando, pero agradecemos la presencia de nuestro invitado, que en un momento lo va a presentar el compañero Daniel, y vamos a despejar varias de nuestras dudas como salvadoreños que vivimos en el exterior. Saludos, ayúdenos a compartir. Gracias, Marvin. Bueno, ya saben, el compañero es de Cantagallos. Yo siempre tengo la duda si en realidad existe ese famoso cantón. Bueno. Todos ustedes saben y nos han dicho siempre y nos preguntan, bueno, ¿qué ha pasado con los compañeros del bloque? ¿Qué pasó con el compañero Fran Omar? Bueno, el compañero es tan ocupado que se nos dificulta traerlo para acá, pero cuando logramos, por acá lo tenemos. Así que un saludo, Fran, un saludo también, si nos pudieras dar para todos aquellos compañeros que nos van a ver ahora, que van a estar con nosotros, pero aquellos también que nos verán después. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias ahí a Marvin, todos los compañeros del Frente Intercontinental, a Daniel. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por darnos el espacio para poder hablar desde nuestra posición sobre la situación coyuntural que sucede en El Salvador. Eh, Creemos que pues nos hemos mantenido en una situación complicada para el tema, para los movimientos progresistas, para las organizaciones populares, para las organizaciones sociales, que históricamente pues han luchado por transformar la sociedad pues y por construir una sociedad con justicia, con igualdad, con dignidad. Sin embargo, lo que hemos tenido, pues, han sido arremetidas y persecución política, y creo que es importante abordar este tema, porque el gobierno, pues, impone una narrativa, trata de plantear que la persecución o las detenciones eh, es a partir de los supuestos cometimientos de delitos, y las reformas a las leyes es supuestamente para beneficiar a la población. Entonces, aquí estamos para dar nuestro planteamiento sobre esos fenómenos, y esperamos que la gente pues participe también. La idea es también aquí que hagamos un diálogo, que hagamos una discusión sobre la realidad del país. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Gracias a ti, Omar. Bueno, yo creo que el compañero fue bien claro. Esperamos también que ustedes, bueno, pongan esa visualización que ustedes tienen de lo que es el contexto de El Salvador, contexto nacional de El Salvador. Si tienen alguna pregunta para el compañero, pues adelante. Vean, hay tantos temas dentro de la coyuntura, son importantes, son grandes. Vamos a ver cuántos podemos con el compañero, bueno, hacerles la pregunta y que él nos narre más o menos cómo lo ven desde la perspectiva del bloque, ya que, como recuerdan ustedes, bueno, vamos a entrar al mes de septiembre. Se nos acerca también la gran marcha del 15 de septiembre, que ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que representa supuestamente para los salvadoreños? Sería bueno que viéramos y analizáramos si en realidad se está dando o se da esa situación, esa independencia
entre comillas, que decimos que tenemos. También está, por ejemplo, la captura del compañero Benito Lara, que sería bueno también, que por ahí lo vamos a tocar con el compañero. Bueno, y la cuestión de la ministra también de Educación. Pero bueno, vamos a empezar entonces, Omar. Y en lo personal, yo quisiera comenzar con el tema de la ministra, con el nuevo cambio. Creo que es el que está más de toque en estos momentos. Yo quisiéramos verlo desde la perspectiva de ustedes, cómo ven ese cambio que hicieron, porque una militar, aunque es doctora, pero si nosotros vemos y hemos consultado con algunos familiares que tenemos en El Salvador, prácticamente ya tenían cocinado todo, pues porque prácticamente a los hipotes ya les exigieron que fueran a hacerse corte de pelos, que hicieran esto, en fin, hay tantas cosas que para eso ya tenían el paquete listo, solo estaban esperando los directores quién iba a ser la que iban a poner en el puesto y también, bueno, lo hicieron. Una de las cosas que nosotros a veces comentamos con Marvin también acá es que de una u otra forma, acordándonos nosotros, bueno, más que todo Marvin me cuenta ya por los 80 cuando él vivió por ahí, 80 70 en los regímenes de Molina, en los regímenes de Romero, prácticamente ellos también implementaron este tipo de reglas, pero ¿por qué era? Era por tener controlado a los diferentes organismos de compañeros de secundaria que estaban en el MERS, en AES, en fin, porque era la forma en que ellos estaban controlando y podían deshacer en un momento determinado lo que los compañeros reivindicaciones que tenían ellos. Bueno, así lo vimos nosotros en ese momento. No quiero ser yo el que voy a hablar, Omar, así que adelante, para ti es la pregunta y después no sé, Marvel, si tendrías algo tú que agregar a esto. Adelante, compañero, ahí nos vamos a interrumpir, compañero, para agregar algunos, por favor, ahí nos permite. Vamos haciendo la plática, ¿verdad? Miren, bueno, claramente se venía desarrollando toda una lógica de represión y de control hacia las instituciones educativas. Todo esto incluso lo podemos ver en el marco de una lógica de control hacia el sector, principalmente hacia el sector docente, ¿verdad? Que se venían desarrollando una serie de despidos arbitrarios, acciones represivas y de persecución hacia docentes que formaban parte de gremios, de sindicatos. Si ustedes se recuerdan, el año pasado hubo una movilización o convocaron los docentes a una marcha. A última hora, las directivas de las distintas gremiales docentes desconvocaron a la actividad que ya estaba planificada, que fue en octubre del año pasado, y esto con el ánimo de exigir que se implementara el escalafón, porque no se había implementado, ni siquiera estaba contemplado en el presupuesto general de la nación, en la propuesta de presupuesto que se iba a presentar en el 2020, para el 2025, para el ejercicio fiscal del 2025. Entonces, incluso había recortes en materia de educación. Hasta este momento se han cerrado más de 70 centros escolares y ha sido una situación bastante compleja, pues, ¿verdad? Muchos de los docentes, profesoras, profesores que ejercen en distintos centros escolares, pues nos han mencionado de que claramente hay un sistema disciplinario rígido que se está implementando en los centros educativos y se venía implementando desde hace rato. Hay una lógica de control tipo con muchos rasgos fascistas, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Primero porque existe todo un control disciplinario y de represión respecto a las ideas políticas impulsadas, ese control impulsado por parte de las instancias del Ministerio de Educación, sus supervisores departamentales, que incluso preguntan en los centros escolares, ya sea a otros docentes o a padres de familia, cuál es el comportamiento de los docentes a la hora de dar la clase, si tienen algún planteamiento crítico respecto a la situación del gobierno. Es decir, todo eso va generando pues una ficha de información con los docentes. Incluso los docentes tienen prohibido tomar fotografías o publicar fotografías de los centros escolares. Y en algunos casos, según nos han denunciado algunos docentes, hay padres de familias que son de nuevas ideas que prácticamente están ejerciendo labor de control en los centros escolares para identificar qué docentes son críticos a la situación que se está viviendo, ¿verdad? Es decir, hay una dinámica de implementar aquella política de los 70 y de los 80 de ser oreja, ¿verdad?
Entonces, creo que es una situación bastante compleja. En el tema de los docentes, pues primero, sus gremiales, sus sindicatos como, vamos a decir, como ANDE 21 de junio, como bases magisteriales, entre otras, pues prácticamente han quedado sometidas y no han querido hacer la lucha para reivindicar los derechos de los docentes. Derechos que fueron conquistados también con las luchas de los docentes de los años 60, si ustedes se recuerdan, allá cuando surge el mismo ANDE, ¿verdad? La Asociación Nacional de Educadores, en el 67, las huelgas del 68 y posteriormente en los 70, que generó e impulsó la construcción del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, incluso beneficios para los docentes, nivelaciones salariales, etcétera. Todo eso ha sido como parte de una gran lucha que ahora ya no se está cumpliendo con todos esos avances que se habían tenido de beneficio para los docentes. Y hay demasiado silencio, un silencio que hasta puede ser cómplice de la situación, ¿verdad? Entonces, se había venido desarrollando toda una dinámica de represión, de persecución hacia hasta el sector docente, y posteriormente, después que se da toda esta dinámica de represión y persecución y desánimo también por parte de algunos sectores docentes de no luchar porque las gremiales no impulsan esta lucha, viene toda una dinámica de represión hacia el sector estudiantil, específicamente el de secundaria, y una estigmatización, ¿verdad? Hubo una serie de capturas hace un mes casi, que hubo una serie de capturas arbitrarias en los centros educativos, en centros de estudio del bachillerato, y se les acusó de supuestamente reactivar un grupo delincuencial, ¿verdad? Eso sirvió para que en algunos centros escolares de aquí de San Salvador también se generara toda una dinámica de militarización. Si nosotros conectamos esos hechos que se vienen dando desde el año pasado, incluso antes, para evitar las exigencias de los derechos de los docentes y posteriormente la represión hacia el sector estudiantil, obviamente si estamos en una lógica de control. Hay que conectar esos hechos históricos, esos hechos que no son tan históricos, pues son recientes, pero que tienen que ver con una estrategia que va en la lógica de militarizar la institucionalidad del Ministerio de Educación, que va con la lógica de generar toda esa percepción de que la única forma de controlar a los jóvenes, a las juventudes, a través de imponerles esa disciplina militar. Bueno, y se impone de esta manera una figura militar que incluso la misma Constitución lo prohíbe. O sea, un militar que esté activo no puede ser ministro, no puede ejercer labores a excepción del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Pero no podría. Sin embargo, es lo que tenemos ahí. Aquí la ley de todos modos no se cumple, ¿verdad? Como en muchos otros casos, más lo que se prioriza es es el beneficio que va a obtener el grupo que gobierna el país de manera ilegal, ¿verdad? Más que el cumplimiento de la ley misma. Entonces no importa, ¿verdad? Aunque la ley lo prohíba, vamos a poner a una militar de ministra de Educación. Y hay que tener claro aquí que las funciones, pues sí, aquí en estos días que se ha nombrado a la ministra, se ha generado más represión, más control por parte de las autoridades en los centros escolares, que tenés que venir con este pelo, que tenés que venir planchado, que no es nuevo, pues es una dinámica que se ha venido desarrollando, pero ahora con más presencia mediática, ¿verdad? Hay toda una campaña a nivel nacional sobre el control que están ejerciendo a partir de las circulares emitidas por el Ministerio de Educación respecto a que los estudiantes deben ir de tal forma, pulcros, ¿verdad? A los centros escolares. Y eso ha sido como la gran campaña. Sin embargo, no dicen que en el país se han cerrado más de 70 escuelas, no dicen que en el sistema educativo se han despedido a muchos docentes, no dicen que a miles de docentes no se les está aplicando el escalafón, ¿verdad?
no dicen que ha habido deserción escolar, todo eso no se menciona. Más bien se queda silenciado porque hay una campaña aparte sobre toda esta dinámica de control y de disciplinamiento que están queriendo ejercer para ocultar las grandes debilidades que existen en el sistema educativo del país. Y miren qué grave, compañeros, es grave lo que está sucediendo porque una ministra de Educación, pues incluso su vestimenta tiene que ir adecuada a su cargo, ¿verdad? Pero nosotros no hemos visto a la doctora, que es ministra de Educación, vestida como ministra de Educación, la hemos visto vestida como militar, ¿verdad? No tiene nada que ver con su cargo, o es militar o es ministra de Educación, pero lo que nosotros vemos es de que están con la idea y también simbólicamente están con la idea de posicionar la idea de que lo militar es la única forma que tiene El Salvador para resolver sus problemas de disciplina bueno, y de control hacia la juventud, ¿verdad? Es grave toda esa situación. Han acusado a los jóvenes que no vienen adecuados, que vienen con pelo con no recortado de manera adecuada, etcétera, etcétera, pero resulta de que la misma ministra, pues, Fran, de su cargo, ¿verdad? Ajá. Fran, te voy a interrumpir, disculpa, pero es una pregunta que yo me hago y con otra gente, pero no hace unos 3 años estaba gorra loca, pues que le decían aquel al inconstitucional y calcetines de payaso, pues o sea, digo, si ustedes se han de acordar cómo se vestía, aquí hablando con Daniel, vea, le llevaba con la gorra para atrás y hasta eventos formales, ¿verdad? Y los calcetines así de payaso, calcetines de payaso y gorra loca, o sea, exigiendo, ¿verdad? Yo no digo que no hay que ser ordenado, pero digamos, la gente, alumnos X, pues, que viajan 3, 5 kilómetros porque han cerrado escuelas que ellos llaman pequeñas, ya las han fusionado y que está lloviendo y hay lodo y todo, o sea, digamos que y el uniforme lo tienen que llevar pulcro o porque el cincho no tiene el ancho adecuado que ellos piden. En la realidad del salvadoreño común y corriente que come muchas veces salteado porque no le alcanza, ¿cómo ves esa imposición? Pues, ¿verdad? Casi desde que darle más importancia a la forma que al fondo, a la realidad, pues, ¿verdad? Sí, Sí, mira, porque, sí. perdón Omar, antes que Ujú. conteste, yo también quisiera decir algo. Mira, también bueno, nosotros lo hablamos antes de entrar al aire, la situación económica en la que se encuentran muchas familias, pues, y decíamos, imagínate que tienen que cortar el pelo, imagínate cuánto cuesta un corte de pelo. La familia antes y tiene para medios comer, y como decía el compañero Marvin, salteado come, y ahora si quieren que sus hijos estén en la escuela, mandarlos a quitar, imagínate aquellos que tienen tres bichos, tres hipotes, como hablamos en los salvadoreños, ¿cómo van a hacer para cortarles el pelo y que anden como ellos quieren? Por ejemplo, a veces no tienen ni corriente eléctrica, pues cómo van a andar con los uniformes planchados. O sea, todo eso no se han puesto a pensar el gobierno, qué va a hacer, al menos de que ellos ya estén pensando que como dice el inconstitucional, como dice, les va a poner luz en todo El Salvador para que anden los hipotes bien planchados, ¿ve? Nos van a mandar a que les corten el pelo también de choto. Quizás ellos están pensando ahora y no lo sabemos. Adelante, Omar. Sí, sí, sí. No, es decir, a- hay una lógica de posicionar la forma, exactamente como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Una predominancia de que tienen que ir de esta manera, tienen que ir así y generar campaña respecto a eso. Pero los problemas fundamentales a los que se enfrenta el sistema educativo no se abordan, ¿verdad? No se publican. Muchos docentes pues tienen miedo de hablar sobre la realidad que están en los centros escolares, sobre incluso ya hubo disminución respecto a los paquetes escolares que les estaban entregando anteriormente, ¿verdad? También ha disminuido la alimentación en los centros escolares, es decir, hay una situación de retroceso, pero toda esa dinámica de retroceso, de violaciones a los derechos del magisterio, son tapados con estas campañas que se están generando, ¿verdad? Con poner una militar se va a resolver todas estas, según ellos, se va a resolver todas estas debilidades y lo que pretenden hacer es de que no se hable sobre estos temas que son fundamentales, que son importantes, ¿verdad?
Es preocupante, por ejemplo, de que hay en este momento una gran cantidad de deserción de jóvenes de los centros escolares. Y también es preocupante que muchos jóvenes estudiantes han sido capturados en el contexto del régimen de excepción, acusados de pertenecer a grupos delincuenciales y ni siquiera se les ha demostrado eso. O sea, una situación bastante compleja. Y el que se atreva a levantar la mano es despedido, así, sin mayor cosa. La semana pasada hubo una denuncia, por ejemplo, de unos docentes de Usulután que fueron despedidos y el argumento fue supresión de plaza. Les dijeron, no, miren, fíjense que la plaza la vamos a suprimir. Entonces ya no van a seguir laborando en este centro escolar. Así, sin mayor justificación, totalmente violando los derechos de todas estas personas que han sido despedidas de manera arbitraria y han sido despedidas por su forma de pensar, ¿verdad? Han sido despedidas también por tener una posición crítica frente a la situación que se está dando. Entonces, es grave. O sea, si nosotros comparamos toda esta campaña que se está generando de una ministra que va en la lógica de imponer toda esa figura de lo militar como algo bueno, y a la par todo aquello que no se dice de los cierres de centros escolares, del despido de maestros, de la disminución en los paquetes escolares, pues obviamente hay una estrategia ahí por parte del gobierno de ocultar, ¿verdad? Ocultar todos estos males a los que se enfrenta la sociedad salvadoreña. Y para más fregar, como dice Daniel, para más fregar, meten gastos a las familias, pues, ¿verdad? Dinero que no tienen, ahora cada cierto tiempo, si son 3, 4 jóvenes que viven ahí en esa casa y tienen que ir con el pelo bien recortado, de una manera casi uniforme, porque hasta el corte ya se vuelve parte del uniforme, según se ha estado planteando acá. Entonces, y cada corte vale entre 3 y 5 dólares, digamos $5, y son 20 dólares ahí para un corte. Dinero que pues pudo haberse ocupado para alimentación, para pagar recibos, para pagar pasajes, ¿verdad? Para la movilidad de los estudiantes, para que los estudiantes vayan en mejores condiciones. Es una situación compleja y hay que ponerle atención. Y a los padres y las madres de familia pues deben de ser críticos frente a esta situación, ¿verdad? Deben de pronunciarse también, organizarse y denunciar los abusos que se puedan cometer. Bueno, sí, yo creo que... Ajá, adelante, Marvin. No, yo, Frank, lo que tú dijiste, la secuencia que hiciste, la captura de estudiantes que para mí inocentes, era un tamal de eso que está. De allí que el inconstitucional dice, vamos a adelantar las elecciones, pero vamos a aumentar un año, que ese fue el regalo antes de las vacaciones de agosto, de militarización de la sociedad. Por el otro lado, aquí con Daniel hablando de que esto de la centralización, entre comillas, de la salud es para concesionarla, porque ahí mismo dicen los artículos, terciarizar y concesiones, o sea, es una privatización disfrazada, pues no tan descarada como la que Paco Flores hizo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues, ¿verdad? Y constitucional, los 6 años y constitucional la militarización de la educación. Y esta ahora prácticamente va a depender del Ejecutivo, del inconstitucional, el Hospital El Salvador y el Rosales, pues ya casi que él va a definir cómo ves, Daniel, disculpa que no sé. No, tranquilo. Adelante, Omar. Sí, pues sí, hay una lógica de centralización y de eliminación de todas aquellas instituciones autónomas, de aquellas instituciones que tenían posibilidad de maniobrar para incluso resolver los problemas de déficit a los que se presentaba, ahora ya no. Pero también es algo que se viene desarrollando. Miren, en los municipios también eso ha sucedido, ¿verdad? Prácticamente las municipalidades son, o sea, son meramente instancias para, para sacar partidas de nacimiento, ya no tienen una labor de resolver los problemas del territorio, de las municipalidades, ni siquiera tienen fondos, ¿verdad? Incluso se creó una dirección de obras municipales
conectada con el Ejecutivo para quitarle el fondo a las municipalidades y que pudieran desarrollar sus proyectos, pues, para que pudieran cumplir con sus obligaciones. Pues es la misma dinámica la que se está queriendo implementar con la reforma al sistema de salud. Aquí, pues, prácticamente podríamos decir que queda abierta la posibilidad, la amenaza de la privatización, ¿verdad? Ese tipo de concesiones, y también va con el objetivo de ocultar el déficit del sistema de salud público, y también va con el objetivo de ocultar el desmontaje que están haciendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es decir, todo eso va ahí. Con esta reforma que se ha implementado, con esta contrarreforma, vamos a decirlo, porque no es una reforma que beneficia a la población, sino más bien que oculta los graves problemas a los que se está enfrentando la sociedad salvadoreña. Desde hace días se venía diciendo que pues ni siquiera medicamentos hay en el sistema de salud, ¿verdad? Pero nadie puede publicar nada sobre eso, porque tanto trabajadores administrativos o personal de salud, si publican algo, entonces ya tienen consecuencias, ya son amenazados, incluso hasta despedidos, como se ha hecho ya en ocasiones anteriores. Entonces, es una situación muy difícil en la que nos estamos encontrando, porque aparte de todo el deterioro en el sistema educativo, la respuesta ha sido un militar. Frente al deterioro del sistema de salud y frente a la situación grave que enfrenta el Seguro Social, la respuesta es militarización del Seguro Social, porque ahora han quitado los custodios, los vigilantes que estaban ahí, los han cambiado por policías, ¿verdad? Entonces, al parecer la respuesta frente a las situaciones graves que nos estamos enfrentando, la respuesta del gobierno es militarización. Militar allá, militar por acá, y el problema se mantiene, pero pero la reacción de la gente frente a la militarización es el silencio, que es lo que el gobierno está buscando, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, en el contexto de la pandemia, el gobierno de El Salvador tomó 25 millones de dólares del Seguro Social, ¿verdad? Eso obviamente le generó un déficit de funcionamiento al Seguro Social que prácticamente no se ha logrado reponer de esa situación y lo lleva prácticamente a la quiebra, pero es el dinero de la población, es el dinero de todas y todos, las personas que trabajan, que cotizan, ¿verdad? Y que prácticamente el gobierno lo toma y hace de ello lo que mejor le parezca. Mientras tanto, a la gente que le descuentan en el Seguro Social, sí, no hay medicina sobre esto, no hay medicina para lo otro, ¿verdad? Bastante complejo. Y la respuesta del gobierno ha sido esta reforma de ley que no va a resolver el problema, más bien lo que va a pretender hacer es ocultar la situación grave que existe en el sistema de salud también. Yeah. Bueno, mira, nosotros sabemos, Omar, que contigo estás corto de tiempo, pero hay tantos temas que queremos tocar contigo. Nos vamos a pasar a otro tema y es con la cuestión del 15 de septiembre. No sé si como bloque están preparando ustedes alguna marcha, algo, si van a salir a las calles o cómo, porque también después quisiéramos tocar el tema, hay dos temas más que quisiéramos abordar contigo que yo creo que están ahorita en la palestra también. Así que adelante, ¿cómo van ustedes esto? Sí, bueno, fíjense que para los derechos, perdón, todavía quería decir alguna idea respecto al tema Ajá, anterior, antes de pasarme lo del 15. adelante. Es que la respuesta de los derechohabientes en el sistema de salud, del seguro social, tiene que ser igualmente la defensa de la salud como un derecho fundamental y la organización. Y los trabajadores y trabajadoras del seguro social que están siendo violentados tienen que pronunciarse, obviamente, ¿verdad? Están jugando con nuestras vidas, ¿verdad? Y no solamente por la falta de medicamentos, sino que porque en muchos de los casos a los empleados del seguro social bajo amenaza están jugando con su subsistencia, con su salario, que también es la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Así que hacerles el llamado a que rompamos esa dinámica de miedo, si no, y este es el momento, pues, este es el momento, si no, la situación se va a agravar más
y las consecuencias van a ser más difíciles, más duras para el pueblo salvadoreño, para todo el pueblo en general, ¿verdad? Y es por eso también que como bloque hemos decidido convocar a la movilización del 15 de septiembre. Desde el 2021, la connotación que le hemos dado a la marcha del 15 de septiembre, o a esa fecha más bien, es una fecha de resistencia prácticamente, ¿verdad? De denuncia frente a los graves retrocesos, de denuncia frente al desmontaje de la República, ¿verdad? Porque ahora lo que estamos viviendo es un desmontaje de, de, de la institucionalidad, ¿verdad? Más bien el Estado se está poniendo en función de un grupo económico que mantiene las instituciones de gobierno de manera ilegal, de facto, decimos nosotros, ¿verdad? De hecho, controla las instituciones no a través de la legalidad, sino a través de estas maniobras que hace. En ese sentido, pues creemos que es importante que toda la población este 15 de septiembre, pues se movilice, nos movilicemos, denunciemos las capturas arbitrarias, denunciemos los graves retrocesos en materia democrática, denunciemos el cierre de instituciones que benefician incluso a los veteranos, como el FOPROLIR, ¿verdad? Que también pues denunciemos estos abusos, despidos arbitrarios que se están dando en las distintas instituciones del gobierno. Y de manera general, pues es una fecha que nos va a permitir a nosotros y nosotras plantear la idea de la necesidad de denunciar, pero tenemos que superar esa etapa de denuncia. Es importante que el movimiento popular no solamente se dedique a denunciar, sino también a proponer la necesidad de transformar la sociedad en la que estamos, ¿verdad? De buscar una salida frente a esta situación grave en donde un grupo, pues este clan que gobierna junto a sus aliados, han decidido mantenerse a toda costa en las instituciones, incluso afectando a las grandes mayorías, a la gran mayoría de la población salvadoreña. Para nosotros también tiene un sentido de conexión histórica esta fecha, ¿verdad? Porque miren, hubo o ha habido en la historia de nuestro país grandes luchadores y luchadoras sociales que han dado incluso hasta su vida para construir una patria con justicia, con libertad y con dignidad, ¿verdad? Incluso la idea esta unionista de Francisco Morazán, ¿verdad? Francisco Morazán, pues, con sus planteamientos, obviamente estuviera en este momento en contra de toda esta lógica de retroceso que estamos viviendo. Anastasio Aquino, o sea, todos ellos, Feliciano Ama, Prudencia Ayala, ¿verdad? Todos ellos y todas ellas, Ana María, por ejemplo, Lil Milagro Ramírez, todas ellas no dieron su vida para tener lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Sino que la idea de patria, la idea de nación que se tenía, pues era una idea en donde todas y todos cupiéramos, en donde se pudiera construir una sociedad con justicia, con igualdad. Pero lo que tenemos en este momento no es una patria que responde a los intereses populares. Y es por eso que debemos de luchar, ¿verdad? Es por eso, reivindicando también a estos compañeros y a estas compañeras que dieron su vida por construir una sociedad diferente, pues, ¿verdad? Y que en este momento ese sueño de construir una sociedad diferente está en peligro. Y hay una lógica de este gobierno de eliminar esas ideas progresistas, esas ideas revolucionarias de transformación de la sociedad. Incluso nosotros hemos visto que el gobierno en sus argumentaciones para justificar reformas inconstitucionales, las reformas que han implementado, que más adelante vamos a hablar de eso, dicen que la Constitución de los 80 se da en un contexto en donde había un conflicto armado, pero un conflicto armado que no habla de las condiciones internas, sino que habla que fue un conflicto armado motivado por la confrontación este-oeste, ¿verdad? Eso es lo que plantea el gobierno. O sea, aquí se elimina totalmente
de que había represión, de que había militarización, porque es para ahí donde nos llevan de nuevo. Entonces, no hay que hablar de las condiciones que generaron el conflicto en los 70, en los 80, porque esa es la estrategia que se está impulsando nuevamente, una estrategia de militarizar, de reprimir, de controlar y de perseguir a la población. Entonces, por eso es importante de que este 15 de septiembre, para no volver a ese pasado, tenemos que luchar ahora. Gracias, Omar. Sí, bueno, el llamado está hecho y tú lo decías, y una de las cosas que la población también tiene que ir venciendo es ese miedo que se ve que tiene. Yo hablaba con una familiar ahora y me decía, mira, fíjate que yo fui a comprar un periódico este día. Y bueno, y por ahí andaba buscando el diario de hoy, no salió, estaba la prensa, salió uno que se llama El Salvador, algo así. Y entonces le dice, ¿y este de qué se trata? Y le dicen, bueno, este usted sabe de quién es, del fulanito ese que está en el poder y aquí solo va a encontrar cosas que él quiere que uno las repita, así que no le aconsejaría. Y no estamos de acuerdo en eso. Entonces se ve también de que hay gente que ya empieza de una u otra forma, pues no a decirlo abiertamente, sí, pero cuando tiene oportunidad de decir lo que está pasando y lo que siente, yo creo que eso es bueno también, porque es una forma en que la población, entre ellos, va a ser una cadenita en que se van a ir diciendo las cosas. Y acordémonos, pues, aunque no es el tema más adelante lo vamos a tocar, es sobre la cuestión de las elecciones que van a venir. Yo creo que también eso dice preparando el pueblo. Así que el llamado está hecho para el 15, que sabemos que más adelante también vamos a invitarte, Omar, para que nos des más detalles acerca de eso. No sé si Marvin quisiera tocar, decir algo más sobre eso, si no pasamos a otro tema. Marvin, que el tiempo nos Miren, corre. yo la alusión que hizo Omar, Frank Omar, de desprestigiar las instituciones, miren, hasta la DOM va a estar involucrada en salud pública, pues, y lo único que ha hecho es hacer el puente de mi tía María Chichilco, es lo único que ha hecho la DOM, porque de ahí las demás obras no las ha hecho. Y va a estar, fíjate, bueno, vos lo sabés, Omar, involucrada la DOM también en la cuestión de salud pública. Si no ha podido hacer un par de puentecitos, ¿cómo va a asumir esa responsabilidad? Una institución que no tiene nada que ver, pues, ¿verdad? Digamos, yo eso no lo entiendo. Y la otra cuestión, nosotros los salvadoreños que vivimos fuera, ¿cómo podemos ser parte de esas actividades, de esa marcha que va a ser los compañeros del bloque, pues, de resistencia y rebeldía popular? ¿Cómo podemos involucrarnos, pues? Sí, pues yo creo que es importante que en el lugar donde estemos, donde esté la población, la nación salvadoreña, como dicen, donde hayan salvadoreños y salvadoreñas, pues es importante hacer nuestras propias actividades de visibilización de los problemas que se están viviendo acá y de denuncia de los graves retrocesos que están desarrollando. Miren, hay muchos salvadoreños, millones de salvadoreños en Estados Unidos y salvadoreñas, ¿verdad? Que también ahora están sufriendo la represión y la persecución de estos gobiernos de ultraderecha, fascistas, ¿verdad? Que a mí pues me da mucho pesar algunos videos que publican respecto a la forma en que los tratan, ¿verdad? Y que el gobierno, y que incluso hasta han sido abandonados por su propio gobierno, porque aquí no se dice nada respecto a toda la política de represión y de persecución que se está dando contra salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos, lastimosamente. Entonces, por eso también creo que es necesario que en donde estemos, en nuestros espacios de nuestras ciudades, fuera del Salvador, fuera del país, podamos desarrollar actividades de visibilización, compartir nuestros planteamientos, compañeros y compañeras, hacer la discusión, así como la estamos haciendo ahorita, pues, hacer la discusión sobre la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, y no dejar que todas las injusticias que se están cometiendo en este país, nosotros tomemos una posición de indiferencia. No podemos, ¿verdad? Entonces, hacer la invitación ahí a los compañeros y compañeras en el exterior a que desarrollemos actividades también, que nos organicemos, que vayamos allá a los consulados, que nos juntemos en una plaza y que podamos denunciar lo que está sucediendo en el país. Solo así vamos a romper ese cerco mediático que trata de bloquear todas las voces críticas respecto a lo que está sucediendo en El Salvador.
Gracias, Omar. El llamado está hecho, compañeros, así que es de retomar lo que el compañero dice ahí, tratar la manera pues de visibilizarnos y decir pues qué es representa para nosotros el 15 de septiembre. Mira, Omar, yo quisiera pasar a otro tema, como te digo, es que son tantas cosas que queremos preguntarte. Y es bueno, esta semana hemos visto otra violación a los derechos humanos, hemos visto la captura del compañero Benito Lara. Nosotros sabemos en qué condiciones él estaba, se los quitan, porque la fiscalía parece de que el juez primero le dijo que no, pero da la impresión que como que le jalaron las orejas al juez y al final, pues cuando él tiene una audiencia, ahí le quita lo que él tenía y bueno, y lo meten preso. Así que no sé, Marvin, si quisieras dar algo con respecto a esto. No, yo condenar, pues, y no sé si leer un par de comentarios, si me permiten, dice Tono Baba, conoce Arias Seafood, ya, dice, de acuerdo, ahora no se puede confiar en nadie, así como en el pasado lleno de orejas, Bukele tiene orejas por todos lados. Aldo nos dice, no dicen que han despedido porque se les da a conocer por medio de cartas los despidos. En El Salvador se han abierto las puertas para el abuso de maestros a los estudiantes. Por otro lado, están buscando votos ya que muchos jóvenes tienen 16 años y en 2 más podrán votar, ¿verdad? Y otra, el error más grande pos acuerdos de paz fue el no mantener la lucha permanente en lo ideológico. Se descuidó a la juventud, dice yo. Y el último aquí que voy a leer, me gusta esa toma histórica. Los pobres dieron sus vidas y aún siguen sufriendo desprecio y hambre del gobierno y sectores burgueses. Y aquí acaba de aparecer otro. Este gobierno podrá militarizar en todas de las dependencias del gobierno para controlar a la población, dicen, ¿verdad? Y ojalá que los de la nación salvadoreña tengamos noción. Sí, sí. Bueno, coincidimos con los comentarios que se han hecho, ¿verdad? Coincidimos con todo este planteamiento que se está dando respecto a lo graves, a la grave situación que vive el país y que cada vez se va agravando más porque no es una cosa no es una cosa que sea nueva, ¿verdad? No es algo que hace poco surgió, ¿verdad? Sino más bien es un planteamiento es una situación que se viene dando desde, nosotros vemos desde el 9 de febrero del 2020. Ahí inició toda una estrategia para estar hasta el momento en donde se está actualmente. Bueno, Eh, sí, ajá. Bueno, decimos que vamos a pasar a la cuestión de la denuncia de la captura del compañero Benito Lara. No sé si como bloque tienen alguna. sí, nosotros dimos un planteamiento, hicimos un Ujú. planteamiento condenando esta acción. Fíjense que, bueno, esta acusación ya viene de años, eh, por esta misma acusación de las supuestas negociaciones que hubo con grupos delincuenciales. ah, Se está procesando a varias personas y bueno, hay una lógica de, de posicionar la idea de que estas personas negociaron, pactaron, ¿verdad? Y esa es como la línea mediática que se ha tratado de imponer. Sin embargo, pues vemos que han habido investigaciones periodísticas en donde se ha comprobado de que el actual gobierno pactó, de que el actual gobierno llegó a acuerdos con grupos delincuenciales y que dentro de esos acuerdos incluso estaba la liberación de cabecillas. Y según lo que se comentó en alguna entrevista que le hicieron a una persona que pertenecía a estos grupos delincuenciales que salió publicada en El Faro, incluso recibieron dinero, ¿verdad? Entonces ahí está comprobado de alguna manera de que quien ha pactado verdaderamente incluso ha tenido que entrar a los centros penitenciarios para poder hablar
con los cabecillas de estos grupos delincuenciales ha sido el actual gobierno inconstitucional. Sin embargo, se está procesando a otras personas. En ese proceso de investigación y de acusación, pues hubo personas como por ejemplo Ernesto Mason, que fue detenido y se giró, pues esa orden de captura actualmente todavía está detenido, y que por cierto él ha denunciado también graves acciones de tortura que ha sufrido dentro de las cárceles. Y en el caso de Benito, pues él tenía medidas sustitutivas a la prisión, ¿verdad? Y podía llevar el proceso a través de mantenerse bajo libertad. No, Frank, y disculpa que te interrumpa, y se presentó, pues, ¿verdad? No estaba, porque, vaya, yo voy a hacer aquí un par, a cómo funciona el sistema. La señora Ligia de Saca dijo que ella lavó 17 millones de dólares. Va así, literal, lo dijo de su boca. Y dijeron, el juicio tuvo una falla. Vos seguías con arresto domiciliario en tu casa porque te vamos a repetir el juicio. Los compañeros de Santa Marta que no les pudieron probar nada, viene otra cámara y dice, no, no, hay que repetir el juicio. Entonces, digamos, ¿cómo está funcionando? Disculpa vos que estás allá, el sistema judicial, o para quién está funcionando el sistema de justicia en El Salvador, pues. Sí, eso es lo que eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que cómo es posible de que alguna gente, que incluso notas periodísticas se ha confirmado de que han hecho tramafaces, como decimos aquí, chanchullos, comprobado, ¿verdad? Y andan libres, incluso gobiernan el país. Y otras personas a las que se les ha acusado de cometimiento de delito y no se les ha demostrado, están guardando prisión. O sea, así está la situación de contradictoria, de alrevesada, diría mi abuela. Así de complicada está la situación. Está patas arriba, porque se está procesando a gente y no se le ha comprobado de que ha cometido delitos. Sin embargo, pues ahora, en el caso de Benito, se le da la prisión, ¿verdad? Porque supuestamente, y la justificación es que supuestamente había peligro de fuga. Y obviamente eso está claro que no. Se han pasado 5 años con el proceso, o tantos años, vamos a decirlo así, con el proceso, y en ningún momento se escapó, sino que siempre estuvo presentándose en las distintas etapas de audiencia, en las distintas etapas de investigación, se presentó, etcétera, etcétera, y ahora resulta ya en la parte final que supuestamente hay que ya detenerlo. Una situación bastante contradictoria y obviamente tiene un objetivo político. Esto nosotros lo vemos como parte de la lógica de persecución política hacia referentes, ¿verdad? Hacia referentes de oposición, hacia referentes de defensoras y defensores de derechos humanos, hacia ex funcionarios, ¿verdad? Que existe esta lógica. Nosotros condenamos como bloque de resistencia y rebeldía popular esta captura que forma parte de toda esa dinámica de persecución hacia la oposición, ¿verdad? Lastimosamente, pues el sistema judicial está siendo instrumentalizado para este tipo de situaciones. Y claro, nosotros condenamos la captura del compañero Benito Lara, pero también exigimos su liberación, su inmediata liberación, que se respete el proceso, exactamente que sea apegado a los criterios de investigación que se han demostrado por parte de la defensa, en donde se comprueba de que no hubo ningún tipo de negociación con esos grupos delincuenciales, y a las instituciones que están encargadas de la investigación de delitos, que de verdad se preocupen por investigar los delitos que están siendo denunciados por investigaciones periodísticas en donde están involucrados miembros de este gobierno, ¿verdad? Respecto a pactos que se han implementado. Gracias. Nosotros también como Frente Intercontinental queremos sumarnos a la condena, pues, y también es pedir la pronta libertad del compañero Benito Lara. Bueno, no sé, Marvin, si hay algo más que tú quisieras poner sobre este tema, y si no, yo quisiera hacerle, porque ya casi nos van quedando unos 3, 4 minutos, que yo quisiera hacerle una pregunta a Omar, a Fran Omar, que se sale del contexto salvadoreño
Fran, y vamos a tocar un poquito la cuestión internacional, pero antes que sea, a ver, Marvin, ¿tenés algo con respecto a lo que, al tema que estamos tocando o le entramos al otro tema? No, dale vos y después, pues sí, Ah, gracias. Bueno, no lo vamos a dejar ir a Fran. no, no, eso sí, yo sé que tiene prisa. Mira, Omar, Fran, bueno, dentro del contexto, bueno, fuera de El Salvador, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son los diferentes, lo que Estados Unidos está haciendo en contra de Venezuela, digamos, ¿vea? Esa militarización, ese envío de fragatas, ese envío de buques y submarinos, da la impresión como que ellos quieren, de una u otra forma, invadir a Venezuela. Nosotros vimos ahora, estamos viendo también las noticias por parte de Venezuela que ellos también han, de una u otra forma, han alistado a los milicianos que tiene también y están dispuestos. ¿Cómo ven ustedes como bloque la situación en este momento de Venezuela y de Estados Unidos, del imperialismo, que quiere atacar supuestamente a un pueblo hermano que nosotros sabemos que Venezuela es uno de los países que más ha tratado de ayudar pues a los diferentes países también que necesitan a gente, a personas? Aquí nada menos estuvieron con la cuestión de las operaciones de los ojos, ¿no? Entonces, no sé, Omar, cómo lo vean ustedes. Sabemos cómo se está expandiendo. También Estados Unidos es como que quiere demostrarle el hegemonismo que tiene con los aranceles, en fin. Ahora se le ha metido que yo creo que quieren que le den la cuestión de paz. Ahí él quiere demostrar pues de que está luchando para que haya paz en las dos guerras que hay. Pero además de eso, bueno, vemos de que de una parte, por ejemplo, quiere condenar de una u otra forma lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, pero deja aparte también lo de Palestina, lo que está haciendo Israel. Entonces, pero bueno, eso es solo como un contexto, pero yo quisiera más que todo que tocáramos la cuestión de Venezuela. Si ustedes de una u otra forma lo han discutido, Mar, ¿cómo lo ven ustedes o cómo lo ves tú? Sí, bueno, eh, yo creo que América Latina debe de cerrar filas con Venezuela, con el país hermano de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante denunciar la amenaza de agresión por parte de toda esta política fascista que se implementa del gobierno de Estados Unidos. Es importante no solamente, o sea, no solamente visibilizar o compartir alguna nota periodística, es necesario la denuncia y es necesario las acciones de solidaridad con este hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Así como ellos pues están siendo amenazados, eh, cualquier pueblo puede ser amenazado por la política imperialista, ¿verdad? Del enemigo de la humanidad, como se decía anteriormente, ¿verdad? Que es el imperialismo yanqui. Y no es primera vez que en América Latina o en este territorio que Estados Unidos históricamente lo ha considerado como su patio trasero, y cualquier mal portado, entre comillas, vamos a decirlo así, se le sale del huacal, entonces ellos eh, pues legitiman su agresión a través de campañas publicitarias en donde en donde se posiciona un pretexto, ¿verdad? El pretexto ahora supuestamente es combatir los carteles del narcotráfico, ¿verdad? Pero ya pues se decía ahí en las redes sociales, bueno, si en realidad quieren combatir el narcotráfico, tienen en realidad que investigar a la DEA, tienen en realidad que investigar por dónde es que fluye la gran cantidad de droga, y también tienen que implementar políticas dentro de su país respecto a los millones de ciudadanos consumidores, ¿verdad? De la droga. No es ese en realidad el sentido del despliegue militar exagerado que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. El motivo verdaderamente es amenazar el proceso revolucionario que está viviendo el pueblo venezolano. Y en ese sentido, nosotros debemos de tener claro que ese es el objetivo que persigue Estados Unidos. No lo ha podido derrotar por medio de un sinfín de atentados, con un sinfín de políticas agresivas que se implementaron incluso con las guarimbas
en algunos, hace un par de años, todo ha sido detenido por el pueblo bolivariano, por el pueblo venezolano, que ha garantizado de que no se desestabiliza el país a partir de todas estas estrategias para desestabilizar que se han implementado desde Estados Unidos. Como no ha logrado eso, entonces ahora ya entra en juego directamente con la amenaza de invasión. Y es grave que el pueblo venezolano esté bajo amenaza por parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Y también es heroica la posición de defender su proceso, de defender su revolución, de defender ese anhelo de construir una sociedad con justicia para todos y todas, ¿verdad? Y por eso mismo nosotros debemos de mostrar solidaridad. Nosotros también coincidimos con esa idea de construir una sociedad con justicia para las grandes mayorías, de que el Estado, de que el gobierno responda a los intereses populares y no a intereses pues imperialistas, que no responda a intereses foráneos, ¿verdad? Nosotros saludamos a la revolución bolivariana, a su pueblo, a su gobierno que está en pie de batalla para defender su proceso revolucionario. Creo que es importante que todos los pueblos del mundo y todas aquellas personas que anhelamos una vida diferente, pues tenemos que ponernos del lado del pueblo de Venezuela. Gracias, Omar. No Voy sé, a, Marvin. voy a, mire, voy a hacer un comentario. A esto les caigo mal a los que dicen que Estados Unidos es la democracia más grande del mundo. La DEA, vea, tiene 45 años de estar en Colombia, tiene 9 puntos militares y 45, 9 bases militares y 45 puestos. Y Colombia sigue siendo el mayor procesador de hoja de coca, que la convierte en cocaína del planeta. Entonces, ¿cómo es que está con 9 bases militares y 40 puntos militares? Y sigue siendo el mayor procesador y ahora acusa a un país como Venezuela, ¿verdad? Que yo lo he dicho, si mañana el presidente Nicolás Maduro les dice, miren, ustedes van a manejar el petróleo, lo convierten en el demócrata más grande de América, porque Estados Unidos, esa es la lógica. Bukele, ¿verdad? El inconstitucional tiene 35.000 inocentes, dicen algunos de derechos humanos, defensores, que sean 25.000 inocentes presos. Pero Maduro es el dictador, Ortega es el dictador. O sea, cómo manejan esa doble moral, pues, y ellos mismos aceptan, ¿verdad?, de que la droga entre el 60 y el 80% queda en el país donde se vende. Entonces, ¿por qué no, Omar, yo te pregunto, por qué no hay captura de capos dentro de Estados Unidos o de los vendedores de armas, que la mayor cantidad de armas salen de Estados Unidos, pues, para los cárteles? Por ejemplo, de México, ¿por qué no hay captura? Que se vengan a llevar a Bukele, pues él es uno de los que más está financiando, pues ahí los tiene, claro. El café con cremora que encontraron allá en Panamá. Cabal, cabal. Bueno, Sí, adelante, Omar. bueno, pues eso es, o sea, a nosotros no nos debe parecer raro de que se inventen, o sea, se plantee toda una campaña mediática para posicionar la idea de que aquí el gobierno de Venezuela es el malo, el dictatorial, ¿verdad? Y que por eso se merece ser invadido y agredido, ¿verdad? Cuando en realidad en la historia de América, pues también, ¿cuántas veces no Estados Unidos ha invadido o ha financiado la guerra para evitar que los procesos revolucionarios avancen, ¿verdad? Está el mismo caso de El Salvador, pues, que fue durante 12 años más de $1 millón al día enviado, no para alimentar al pueblo, no para construir centros escolares. O sea, ese $1 millón al día no sirvió para sacar al pueblo de la pobreza y del sometimiento al que históricamente hemos estado en esas condiciones por los grupos dominantes que controlan el país. Ese dinero sirvió para financiar al ejército y garantizar de que el pueblo no construyera y no avanzara en el proceso revolucionario que se estaba construyendo en el país. Y ahora vienen pues es casi una situación similar, ¿verdad? Bajo amenaza se ha desplegado una gran cantidad de equipo militar para amenazar no solamente al gobierno,
sino que al pueblo venezolano. Y por eso el pueblo mismo debe de defenderlo. Cabal, lo que tú decías, sí. Perdón, Omar, te dejé con... Sí, porque sí, no, lo que pasa es que lo mismo, bueno, se recuerdan ustedes en el 89, yo estaba chiquitillo, pero en el 89 cuando invaden a Panamá para derrocar a Noriega, que fue una creación de ellos, pues no solamente fue para atacar al gobierno de Noriega, sino que asesinaron a miles de personas en las comunidades populares, en los sectores populares, en El Chorrillo y en otras comunidades de Panamá, ¿verdad? Al final, esa lógica de llevar la democracia a los países a través de las invasiones militares termina pagando lo fuerte los pueblos. Correcto. No es lo que tú decías, ese $1.000.000 que El Salvador prácticamente recibía en el tiempo de la guerra solo era para avituallamiento, para la cuestión de armas, balas y todo eso. Eso era lo que para eso sirvió ese $1.000.000 que mandaba Estados Unidos. Bueno, Mar, bueno, yo sé, sabemos que tú estás con un poco de prisa. Vamos a tenerte dentro de poco de nuevo porque he quedado en muchos temas cortados, otros temas no lo hemos terminado, en fin tantas cosas, pero veo Marvin ahí como que me está haciendo una mirada que quiere decir algo y no lo dejo. Marvin. No, no, agradecerte, Omar. Sabemos, bueno, quedaron varios temas y nos metimos hasta la geopolítica, nos metimos, qué interesante, pues, ¿verdad? No solo cuál es tu llamado, pues, qué debemos, cómo debemos actuar para el 15, cómo alistarnos para esa actividad del 15. Por favor, tus palabras finales para convocándonos a esa actividad. Sí, bueno, hacerles la invitación a todo el pueblo salvadoreño y a los compañeros y compañeras, a los salvadoreños y las salvadoreñas que viven fuera del país, a que este 15 de septiembre pues nos pronunciemos, salgamos a la calle, denunciemos los graves atropellos que se están viviendo en El Salvador, exijamos la liberación de las personas inocentes, exijamos la liberación de los presos políticos, exijamos mejores condiciones de vida para la población, exijamos un cese a los despidos arbitrarios en las instituciones públicas, es decir, motivos para movilizarnos este 15 de septiembre hay. Y como decía José Martí, patria es humanidad, y en el sentido en que la humanidad, la población salvadoreña esté en mejores condiciones, de esa manera se va a estar construyendo una patria mejor para todos y todas. Así que a movernos, a movilizarnos este 15 de septiembre, les esperamos. Más adelante podemos hablar a profundidad de la parte logística, de cuál va a ser el recorrido, pero pues los invitamos a que nos unamos a esta movilización este 15 de septiembre. Gracias, Omar. Adelante. ¿Ibas a decir algo? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo eso es lo que iba a decir. Muchas gracias por ya tenemos que elegir. Y quedaron pendientes varios temas. Si quieren, nos vemos la otra semana, si ustedes pueden, compañeros. Por supuesto. Ahí está el compañero de Relaciones Internacionales, Marvin. Sí. Claro que sí. No, agradecerte también y también a los compañeros, como tú decías, esa invitación. Hay compañeros, si alguien va a ir, tiene algún conocido, jalémosle, digámosle, vamos, pues, que nos acompañen y así uno por uno y vamos jalando otro más. Y ahí vamos a ir haciendo la cadenita, pues, para que asistamos, irnos quitando el miedo. El compañero fue bien claro también, estar preparados por si hay alguna invasión, porque también en contra de Venezuela, porque estaba escuchando de que hay voces que dicen que no van a llegar hasta diciembre, así que también hay que estar listos para denunciar también si pasa algo en contra de los compañeros. Así que bueno, por aquí estamos. Les agradecemos a todos ustedes porque han estado con nosotros. Lean, compañeros, por favor, los comentarios, háganlo llegar a nosotros si tienen alguno, que nosotros los vamos a ir también haciéndolo llegar a los compañeros. Marvin, vamos a ver si tú dices algunas palabras también finales, no de despedida, sino que de finales, Marvin. No, pues todas las luchas justas del pueblo, con las luchas justas del pueblo hasta las últimas consecuencias, o los oportunistas ni a la esquina, es lo que yo puedo decir, pues, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos a ir terminando ya, compañeros, con el tema de nosotros que nos caracteriza. Saludos para todos los compañeros del bloque. Omar, un saludo de parte de nosotros. Así que vamos a ir terminando. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que
me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.